Ayer fue el Día Mundial de la Voz. Bueno, estos consejos que uno tiene que darte, ¿no? Para tener una voz saludable y, bueno, y tener conciencia de todo lo que hay que realizar. Así la tenemos a Débora Gutkin, fonoaudióloga, y la presentamos y le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Feliz mes de la voz, diría. Feliz mes de la voz. Bueno, estábamos hablando de los consejos, así presenté este tema. Digo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para una voz saludable? Bueno, en primer lugar, autoobservarse, autoescucharse, darse cuenta, e incluso hasta en comparación con otras voces, si uno siente que la voz suena bien, pero básicamente si no tiene ninguna molestia al hablar, ardor, picazón, la sensación de que hago esfuerzo para poder hablar. Entonces, esos son detalles que hacen, que nos dicen que hay algo que estamos haciendo con nuestra voz que no está bien. Si tengo alguno de esos síntomas, tengo que consultar con un especialista en laringe, un otorrinolaringólogo, hace un diagnóstico médico y evalúa en qué estado está la laringe. Si hubiera alguna dificultad, deriva a fonoaudiología para hacer un tratamiento. Si estuviera todo bien y esa persona trabaja con su voz, la tiene que mandar a hacer entrenamiento de la voz. Porque para que la voz esté saludable, sobre todo para quienes la usan para trabajar, necesita ser entrenada. Acá se suma Katy. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Buen día. Bien, Recién gracias. estabas hablando de los entrenamientos para la voz. ¿De qué se trata eso? Son ejercicios respiratorios, ejercicios de vocalización, ejercicios de articulación. Todos esos ejercicios abonan a que la voz tenga salud principalmente y rendimiento, porque el punto es que a lo mejor la voz no es bella, no todos tenemos la suerte de tener voces que uno dice qué hermosa voz que tiene esa persona, pero lo importante es que esa voz te rinda para lo que vos querés hacer. ¿Podemos cambiar la voz? Depende cuánto. Ajá. ¿Qué voz te gustaría tener? A ver, ¿un poco más gruesa? ¿No? ¿Y vos un poco más fina? Bueno, a lo mejor un poco más grave o un poco más aguda sí se puede. Ah, mira, ¿cómo? Pero la limitación, con ejercicios específicos, la limitación está en la anatomía. Nuestra anatomía, nuestra laringe, nuestros pliegues vocales tienen una forma, un tamaño determinado y eso es lo que da el tipo de voz que tenemos, nuestros resonadores. Entonces, vos me preguntabas cómo se puede mantener una voz saludable, cuidando que toda esa estructura que usamos para poder producir nuestra voz esté en buenas condiciones. Por ejemplo, yo ayer me mojé y hoy estoy con cierta molestia. La raspera, ¿no? Entonces, claro, eso me hace forzar un poco. Como conozco los ejercicios, yo sé qué hacer para compensar, que es una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, quienes trabajan con la voz. Tal cual, si nosotros que somos comunicadores hablamos en 3 horas seguidas en el programa. Todos los días. Exactamente. Todos los Sí, sí, sí. Con frío, con lluvia, con calor, con lo que fuere. Somos seres humanos, no estamos idénticos todos los días. Entonces, todo ese tipo de situaciones que emocionalmente hay cosas que nos pasan. Entonces, todo ese tipo de situaciones, si yo sé que estoy con mi voz que no la siento como todos los días y tengo mi voz entrenada y conozco mi voz, tengo herramientas para saber cómo hacer, por ejemplo, para transcurrir las 3 horas del programa sin que nadie se entere que a mí me pasa. ¿Y cómo podemos hacer ahí desde sus casas también, no? Estamos afónicos, por ejemplo. ¿Qué ejercicio? ¿Te puedo corregir? Sí. Disfónicos. Disfónico. ¿Disfónicos? Cuando hablamos de afonía, estamos hablando de... Claro, no podemos. Cuando ya estás mudo. Nada. Ajá. Disfonía. Prácticamente Disfonía, no el existe. proceso. Disfonía es una alteración de la voz. Lo que comúnmente decimos estamos afónicos es que estamos disfónicos. Claro, si Tenemos la estaríamos voz, afónicos no te podría estar diciendo que estoy afónica. no podría salir la voz, ¿Y exactamente. hay ejercicio para no llegar a eso? El entrenamiento, justamente, ¿Y nos podés tirar algún entrenamiento. tips? Y lo que pasa es que no es el mismo, a lo mejor no es la misma ejercitación que te tengo que dar a vos que la que le tengo que dar a él, porque tienen voces diferentes, porque tienen estructuras diferentes, porque tienen modos de emitir la voz diferentes. Si me preguntás qué hacer, por ejemplo, bueno, obviamente hidratarse, es fundamental estar hidratado. Apenas llegué, me preguntaron, ¿querés agua? Sí, claro. Yo estoy hablando y necesito tener agua antes, durante y después de hablar.
Ejercicios, hay ejercicios respiratorios, hay muchos ejercicios que muestran ojo con lo que hacen en las redes también, ¿no? Sí, también, que es fundamental. Por favor. Débora, también esto tiene una conexión, ¿no? Con lo que es el estómago, las cosas que se comen, ¿no? Que te pueden hasta quemar las cuerdas vocales. Claro, bueno. Las cuerdas vocales son un músculo. Las cuerdas vocales son músculos, los pliegues vocales son músculos, están movidas por músculos y particularmente los pliegues vocales además están recubiertos por un tejido formado por muchas células y ese tejido es el que vibra para producir la voz. Y ese tejido en primer lugar necesita hidratación, por eso es lo primero que dije. Y respecto a los problemas del estómago, la gente que tiene reflujo, que es el ácido del estómago que sube por la parte digestiva y cae en la laringe, quema efectivamente, porque es ácido, quema el tejido de la laringe y eso produce una alteración que en general, el primer síntoma, casi a veces el único, es el carraspeo. Mira. Entonces, si vos te das cuenta que estás carraspeando con frecuencia, consultá con un otorrino, porque ese carraspeo viene o porque tenés reflujo y tenés que hacer una dieta y a lo mejor tomar algún medicamento, o porque es mucosidad que cae de la nariz, por ejemplo, los alérgicos. Cae la mucosidad por atrás, cae en la laringe. O aquellos que tengan sinusitis también. Claro, por ejemplo, claro. Entonces, cada una de esas cosas tiene un abordaje terapéutico particular y eso lo tiene que determinar el médico. ¿Y el mate muy caliente? Porque somos argentinos y vivimos tomando mate. Hay gente que le gusta por ahí más en el interior del país el agua bien hervida. Mira, dicen los japoneses, que son sabios, dicen que si vos tomás por ejemplo, una taza y te queman los dedos, no podés tomarla, no podés ingerirla. Entonces, si vos cuando tomás, claro, los mates están preparados para que no nos quemen. Si vos lo pones en un recipiente que no está aislado, digamos, y te queman los dedos, no puede ser que lo tomes. ¿Qué le hace a la voz el mate bien caliente? El problema con el mate no es solo el calor que afecta, que en general eso también es bastante individual, lo que altera, así como el frío. El problema es que el mate provoca reflujo, por ejemplo. Lo que estábamos hablando antes. Claro. No a todo el mundo, pero cada vez se está viendo más casos de reflujo. Uno dice esa acidez que uno tiene. Claro. Es eso. De hecho, le cuento esto porque en lo personal, y voy a ser autorreferencial, me pasó eso. Mi reflujo quemó mis cuerdas vocales y tuve una difonía durante un mes. Pero tenés que ir buscando que la yerba. Exactamente. La yerba que no te haga por ejemplo, gente que sabe dice que poniéndole un poco de jengibre al agua o poniéndole unas semillas de cardamomo, eso serían alimentos o especias antirreflujo que favorecerían disminuir el reflujo. Débora, y es fundamental también, hablando de todo esto, visitar durante el año a un otorrino, a un fonoaudiólogo, porque también se puede encontrar, ¿no?, con nódulos, hay diferentes cosas. Bueno, la campaña del Día Mundial de la Voz justamente tiene como objetivo que la gente tome conciencia que si trabajás con la voz, una vez por año tenés que consultar al otorrino. Si cambiás de trabajo y seguís usando la voz, consultar al fonoaudiólogo porque puede haber un cambio en la necesidad del uso vocal. Y tomar conciencia, no me canso nunca de decirlo. Primero, ninguna disfonía es normal. Segundo, las disfonías no duelen, por eso la gente no consulta temprano. Las molestias, picazón, ardor, sensación de esfuerzo, llegás a tu casa y no tenés más ganas de hablar, esos son síntomas que te dicen que algo estás haciendo y no vas a tener dolor. Y a lo mejor estás disfónico y no te das cuenta. Sí, tal cual. Hasta el estrés provoca, Sí, ¿no? por supuesto, claro que sí. Es una suma de todo. Todo. Somos como una diana de tiro al blanco. Y aparte vos decís, los que trabajan con la voz. Hoy en día todos trabajan con la voz, porque ya un administrativo que tiene que estar atendiendo gente trabaja con la voz. Exacto. Entonces, es tan importante ir una vez por año. ¿A partir de qué edad? Desde que, en realidad, desde que hay el cambio de la voz, que es en la pubertad. La adolescencia. Sería un buen momento para... Y bueno, por supuesto, si los papás escuchan que esos chicos son difónicos, a veces pasa que, ¡ay, qué divertida esa voz que tiene, medio rasposa! No es divertido esa voz rasposa en un nene. Tiene algo.
o en una nena, claro, está indicando que algo pasa y a lo mejor ese nene o esa nena el día de mañana quiere ser cantante, actor, locutor, artista, orador, sacerdote y tiene que tener su voz disponible y para que la voz esté disponible tiene que estar sana. Entonces, no cuesta nada ir al otorrino, hacerse un control de pliegues vocales. Es un estudio incómodo, pero no duele, no te pinchan, nada. no te pinchan. Y el médico te dice, está todo ok, ¿vas a trabajar con tu voz? Sí, bueno, anda a un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga que te ayude, que te enseñe cómo usar la voz de manera más saludable. De la mano de la salud vendrá la estética de la voz también. Sí, es importante todo lo que está diciendo, por eso esta campaña que se da difusión, ¿no? Para concientizar en el Día Mundial de la Voz, en el mes de la voz. Y porque la disfonía, algunas disfonías que persisten y no varían, pueden ser el síntoma de un cáncer de cuerdas vocales, que es el primer síntoma. Por eso es importante consultar si aparece una disfonía que durante 15 días nunca mejora y por el contrario va empeorando. Débora, qué lindo tenerte, la verdad. Gracias, como siempre, es la segunda vez que viene, me parece, ¿no? Sí, ya la tercera. Muchas gracias. Mira, la tercera. Muchas gracias por la invitación y gracias por ocuparse en difundir esto. Bienvenida cuando quieras. A cuidar su voz. Muchas gracias. Débora Gutkin acá. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.